Soy Aurora, y déjame contarte una historia, mi historia. Cuando tenía 16 años, mis padres me dejaron en una estación de tren, no por accidente, no porque lo olvidaran. Lo hicieron a propósito, querían darme una lección, para ver cuánto tiempo me tomaría encontrar el camino a casa. Nunca volví, pero, 20 años después, me encontraron. No porque me extrañaran, no porque se arrepintieran de lo que hicieron. Me encontraron porque necesitaban algo: dinero, apoyo, control. Y cuando me negué, no se detuvieron en la culpa. Pusieron a mi propia familia en mi contra, difundieron mentiras, intentaron destruir todo lo que construí. El calor de julio se aferraba a mi piel, mientras me apoyaba contra la ventanilla del coche, medio dormida. Mis auriculares ahogaban el zumbido de la carretera. Mis padres, Magnus y Celeste, se sentaron adelante, discutiendo sobre algo que hacía tiempo que había desconectado. El camino se extendía interminablemente por delante, atravesando kilómetros de carreteras secundarias de Alabama. Acabábamos de pasar el fin de semana visitando a mi hermana mayor, Viven, en la universidad. El viaje había sido rutina, Viven fingiendo que todo estaba bien, mamá haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo debería ser más como mi hermana, y papá apenas reconociendo a cualquiera de nosotros, a menos que era para ladrar. Estar acostumbrado era solo otro día en nuestra familia, otra lección, otra prueba. Abrí los ojos de golpe mientras el auto disminuía la velocidad. Una estación de tren estaba justo al lado de la autopista, una reliquia de otro tiempo, oxidada y casi abandonada. Papá entró al estacionamiento, haciendo rodar el auto hasta detenerlo junto a un par de máquinas expendedoras viejas. «Ve a traerme un refresco», dijo sin mirarme. Me bajé los auriculares y parpadeé. «¿Lo qué?» Mamá se giró en su asiento, mostrándome el tipo de sonrisa forzada que nunca llegó a sus ojos. «Dale una bebida a tu padre, cariño, y tráeme agua». Suspiré, empujando la puerta para abrir. El calor me golpeó como una pared cuando salí al pavimento agrietado. No me molesté en discutir, de todos modos, nunca funcionó. Las máquinas expendedoras estaban junto a la entrada de la estación, sus calcomanías descoloridas, despegadas de los años de exposición al sol. Saqué un billete arrugado de $5 de mi bolsillo y lo introduje en la ranura, presionando los botones para sus bebidas. Las máquinas gruñeron, luchando contra el tiempo, antes de finalmente escupir un refresco caliente, Luke, y una botella de agua. Giré las botellas en la mano, esperando ver el coche, esperando donde lo dejé. No estaba. El estacionamiento estaba vacío. Por un segundo, mi cerebro se negó a registrar lo que estaba viendo. Tal vez se habían mudado a otro lugar, tal vez solo estaban fuera de la vista. Di un paso adelante, mi respiración se atascó en mi garganta mientras escaneaba los espacios de estacionamiento vacíos. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá: «Veamos cuánto tardas en llegar a casa. Considera esto una lección de resolución de problemas». Sentí que mi estómago se encogía. Esto no era un error. Esto no era una broma. Me dejaron aquí. Mis dedos, torpes, mientras presionaba el botón de llamada. Directo al buzón de voz. Lo intenté una y otra vez. Cada vez, el mismo pitido hueco resonaba en mi oído. Me quedé allí, agarrando el refresco con tanta fuerza que el plástico crujió bajo mis dedos. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, ahogando el sonido distante de una bocina de tren. No iban a regresar. Debería haberme sorprendido. Debería haberme devastado. Pero, en cambio, una calma inquietante se apoderó de mí. Esta no era la primera vez que hacían algo así. Cuando tenía 13 años, me habían dejado afuera, en medio de una tormenta, porque olvidé sacar la basura. A los 14, me hicieron caminar 6 millas a casa desde la escuela, bajo la lluvia, como castigo por perder el autobús. Esta fue solo otra lección, otra forma retorcida de demostrar que era desechable. Miré alrededor de la estación. Un puñado de personas se movían, ajenas a la chica de 16 años parada allí, con nada más que su billetera y una creciente sensación de rabia. No iba a esperarlos. No iba a jugar a su juego. Revisé mi bolsillo. $140, ahorrados de mi trabajo de verano. No mucho, pero suficiente. El anciano detrás del mostrador de boletos apenas levantó la vista cuando me acerqué. «¿Dónde está la estación de autobuses más cercana?», pregunté, mi voz firme, a pesar de la confusión dentro de mí. Señaló la carretera. «Un par de millas en esa dirección». Asentí, ya moviéndome. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de mamá: «No te atrevas a llamar a tu tía. Tu padre dice que necesitas resolver esto por tu cuenta». Bloqueé el número y, luego, hice exactamente lo que me dijeron que no lo hiciera. El teléfono sonó 2 veces, antes de que una voz familiar respondiera. «¿Aurora?
Tragué saliva. Marigold, ¿puedes ayudarme? Mi voz era firme, pero por dentro, me estaba desmoronando. Aurora, la voz de Marigold era aguda por la preocupación. ¿Dónde estás? Tragué saliva con fuerza, agarrando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Estaba parada sola, en una estación de tren, abandonada por las personas que se suponía que me amaban. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pero mi voz salió inquietantemente firme. Me dejaron, Marigold. Simplemente se fueron. Hubo una pausa. Luego, una fuerte inhalación. Quédate ahí, cariño. Voy a buscarte. Eso fue hace 20 años. Ahora, estaba parada en la oficina de la esquina de Haven Developments, mi compañía, mirando el horizonte de Austin. La ciudad estaba viva. Las calles de abajo zumbaban con movimiento. Pero en mi oficina, solo éramos yo y el pasado, volviendo sigilosamente. Mi teléfono estaba sobre mi escritorio. La pantalla seguía iluminada con llamadas perdidas. 39 de ellas. Ignoré los números desconocidos. Mis ojos se centraron en la única que importaba, Viven. Un nombre que no había visto en 2 décadas. Mi estómago se retorció cuando presioné reproducir en el primer mensaje de voz. Aurora, por favor, contesta. Mamá y papá te encontraron. Ellos necesitan tu ayuda. Mi agarre en el teléfono se apretó. Ese nombre. Ese tono. Ella todavía me llamaba Aurora, como si fuéramos niños, como si nada hubiera pasado. Exhalé bruscamente y borré el mensaje de voz. El siguiente solo estaba llorando. Para el tercero, sonaba frenética. Aurora, por favor, no lo entiendes. Están desesperados. Solo háblame. Dejé el teléfono, antes de poder estrellarlo contra mi escritorio. Me habían encontrado, y sabía exactamente lo que eso significaba. Me alejé de ellos hace 2 décadas, sin nada más que un boleto de autobús y una necesidad ardiente de sobrevivir. Trabajé en 3 empleos, dormí en un apartamento tipo estudio que olía a moho, y me abrí paso a zarpazos por la universidad. Cada ladrillo de los desarrollos Haven había sido construido con la vida que intentaron destruir. Ahora, justo cuando finalmente era libre, querían volver. Me senté, con las manos temblando ligeramente, mientras las pasaba por mi cabello. Mi reflejo en la ventana estaba tranquilo, sereno, pero mi mente era todo menos. Yo sabía que este día llegaría, simplemente no había esperado que fuera ahora. Me desplacé por mis mensajes de voz, hasta que vi un nombre que no había pronunciado en 20 años, Magnus Holloway, mi padre. Dudé medio segundo antes de presionar play. En el momento en que su voz llegó a mis oídos, algo dentro de mí se congeló. ¿Crees que estás mejor que nosotros ahora? Su voz era arrastrada, espesa, con algo que reconocí demasiado bien, amargura y alcohol. Te hicimos, Aurora. Todo lo que tienes es por nosotros. Reclamó. Endurecí mis mandíbulas. Él divagó. ¿Crees que puedes borrarnos, después de todo lo que hicimos por ti? Se burló. Bueno, adivina qué, la vida no funciona de esa manera. Nos debes. El buzón de voz terminó abruptamente. Un segundo después, apareció un mensaje. Tu padre está muy decepcionado de ti, Aurora. Tenemos que hablar. Llámanos. Miré el mensaje, mi pecho apretado. ¿Decepcionado? Me abandonaron en una estación de tren, desaparecieron de mi vida, y ahora yo los había decepcionado. La ira era al rojo vivo. No habían cambiado nada. Me recosté en mi silla, mis dedos apretándose alrededor de mi teléfono, mientras tragaba el nudo en mi garganta. La parte de mí que todavía tenía 16 años, parada sola en ese andén del tren, quería gritar. Pero ya no tenía 16 años. No estaba perdida. No estaba sola. Y no iba a correr esta vez. Abrí mis mensajes y escribí una respuesta a Vivien. Mañana, Dennis en F57, 7 de la mañana. Ven sola, o no vengas en absoluto. Presioné enviar, luego dejé mi teléfono y volví a mirar la ciudad. Mañana por la mañana vería a mi hermana por primera vez en 20 años, y esta vez no tenía miedo. Ya estaba en Dennis cuando Vivien entró. Los ojos me buscaban nerviosamente. Se veía casi igual, los mismos pómulos altos, los mismos hombros tensos. Pero los años habían agregado algo nuevo, la ligera caída en su postura, las líneas en las comisuras de su boca. Siempre había sido la hija perfecta, la que obedecía, la que suavizaba las cosas, la que seguía el juego. Pero ahora parecía alguien que guardaba demasiados secretos. Nuestras miradas se encontraron por un momento. Ninguna de las dos se movió. Luego, se acercó y se metió un mechón de cabello detrás de la oreja. Hola, Aurora. Tomé un sorbo lento de mi café antes de responder. Ya no soy Aurora. Soy Avega. Su sonrisa vaciló.
Lo siento, dijo, y se deslizó en la cabina frente a mí. Sus dedos jugueteaban con el menú plastificado. Ha pasado mucho tiempo. No respondí. Solo la observé, esperando la verdadera razón por la que estaba aquí. Suspiró, dejando el menú. ¿Te ves bien? Levanté una ceja. Y tú pareces nerviosa. Vivien soltó una risa silenciosa, pero no llegó a sus ojos. Sí, bueno, esto es complicado, ¿no? Viv, en realidad es bastante simple, me incliné hacia adelante. ¿Quieres algo? Solo dilo. Sus labios se apretaron. Luego exhaló. Mamá y papá están luchando. Ahí estaba. Ella no esperó a que respondiera. Las palabras salieron derramadas, ensayadas, practicadas. Papá perdió mucho dinero jugando. Mamá acumuló deudas. Se están ahogando, Aurora. La casa está en ejecución hipotecaria. Apreté mi mandíbula, mirándola. ¿Necesitan ayuda?, continuó. ¿Te necesitan? Solté un suspiro lento y deliberado. No les debo nada. Vivien se estremeció. No te estoy pidiendo que los perdones. Solo, tragó saliva, solo quiero que escuches. Mis dedos se apretaron alrededor de mi taza de café. La audacia de eso. ¿Escuchar? ¿Alguien me había escuchado cuando estaba en la calle 16 sola en esa estación de tren? ¿Alguien me había escuchado cuando temblaba bajo la lluvia, porque la formación del carácter era más importante que la decencia básica? Me recosté contra la cabina, mi estómago se retorcía con algo entre rabia y agotamiento. No solo cometieron un error, Viv, dije, mi voz como acero. Me dejaron en una estación de tren, a propósito. Ella hizo una mueca. Regresaron una hora después. ¿Y de quién fue la culpa? La interrumpí. El aire entre nosotras se quebró como un espejo partiéndose por la mitad. Años de silencio, de palabras no dichas, de fingir que no había sido tan malo. Vivien parpadeó rápidamente, sus dedos retorciéndose en su regazo. Pensaron que vendrías a casa. Pensaron que tú. Su voz se fue apagando. Su voz se quebró. Pensaron que me arrastraría de regreso, terminé por ella, como siempre lo hacía. Ella miró fijamente la mesa, su respiración superficial. Negué con la cabeza. Ya no soy su hija, Vivien. No lo he sido durante mucho tiempo. Sus hombros temblaron, pero no me ablandé. Metí la mano en mi bolsillo, saqué algunos billetes y los dejé caer sobre la mesa. Si intentan contactarme de nuevo, no seré tan educada. Vivien se quedó sentada, mirando la mesa. Me alejé sin mirar hacia atrás. Pensé que era el final. Estaba equivocada. A la mañana siguiente, me enterré en el trabajo, tratando de sacar la conversación con Vivien de mi mente. Me había dejado un sabor amargo en la boca, pero no tenía intención de dejar que controlara mi día. El pasado era el pasado, y había construido algo real, algo que nadie, ni siquiera ellos, podría quitarme. O eso pensé. Un golpe seco en la puerta de mi oficina interrumpió mi concentración. Jenny, mi asistente, estaba en la puerta, su rostro tenso, con algo entre incomodidad y vacilación. Oye, creo que deberías ver esto. Entró con el teléfono en la mano, dudando antes de pasármelo. Fruncí el ceño y lo tomé. La pantalla estaba abierta en Facebook. Mi respiración se atascó en mi garganta mientras leía las palabras en la pantalla. Nuestra hija nos abandonó en nuestra vejez, después de todo lo que sacrificamos por ella. Debajo, otra publicación. La criamos para que fuera fuerte, y así es como nos lo paga, sin corazón. Sentí un calor ardiente subir lentamente por mi cuello. Se estaban pintando como víctimas, como si fueran ellos los que habían sufrido. Había cientos de comentarios. Extraños condenándome. Personas compartiendo las publicaciones. Algunos incluso etiquetando mi página de la empresa. Me desplacé por las respuestas con el estómago revuelto. Vaya. No puedo creer que algunos niños traten así a sus padres. ¡Qué desgracia! Mocosa desagradecida. Espero que se pudra sola. Money changes people. La culpa es suya. Dejé el teléfono de golpe sobre mi escritorio. Jenny se movió incómoda. No quería mostrártelo, pero se está extendiendo. Los clientes lo están viendo. Algunas personas incluso han dejado malas críticas en la página de desarrollos de Haven. Te llaman un fraude sin corazón. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos. Esto no fueron solo unas pocas publicaciones de Facebook. Fue un ataque a gran escala. Respiré lenta y profundamente, forzando el temblor de mis manos. ¿Quién más sabe de esto? Jenny dudó. Algunos miembros del personal. Algunos de nuestros clientes más importantes. Creo que algunos de ellos están esperando a ver cómo respondes. Asentí lentamente. De acuerdo. Gracias, Jenny. Me encargaré de ello.
Marqué un número al que no había llamado en años. Vivien respondió al tercer timbre. Aurora, su voz era cautelosa. Mi agarre se apretó alrededor del teléfono. ¿Sabías de esto? Un largo silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, exhaló. Les dije que no lo hicieran, pero están desesperados, Aurora. Solté una risa sin humor. La gente desesperada no destruye a sus propios hijos. Solo quieren ayuda. Vivien lo intentó. ¿Creen que esta es la única manera de llegar a ti? Me burlé. ¿Mintiendo? ¿Poniendo a extraños en mi contra? Vivien no respondió. Negué con la cabeza, aunque no podía verme. Debería haberlo sabido mejor, antes de pensar que cambiarían. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Llegó un mensaje de texto inmediatamente después. Tú, mocoso desagradecido. Quita esa publicación. Me quedé mirando las palabras en la pantalla. Una calma lenta y peligrosa se apoderó de mí. Entonces abrí mi propia cuenta de redes sociales y comencé a escribir. Algunas personas reescriben la historia para evadir la responsabilidad. No los dejaré. Presioné publicar y arrojé mi teléfono sobre mi escritorio. Querían pelear. Bien, déjenme pelear. Pensé que algunas publicaciones en Facebook eran suficientemente malas, entonces aparecieron en mi oficina. Había sido una larga semana de control de daños, monitoreando las redes sociales de nuestra empresa, tranquilizando a los clientes de que mi vida personal no tenía nada que ver con nuestro trabajo, e ignorando los innumerables mensajes de parientes lejanos que repentinamente tenían opiniones sobre una historia de la que no sabían nada. Estaba funcionando con poco sueño, alimentado por cafeína y pura fuerza de voluntad, cuando el intercomunicador en mi escritorio cobró vida. Aurora, la voz de Jenny sonaba vacilante. Hay una pareja de ancianos aquí, insistiendo en que necesitan verte. Congelé. El café en mi mano, de repente, supo amargo. ¿Dieron sus nombres? Pregunté, aunque ya lo sabía. Jenny suspiró. Dijeron que son tus padres. Exhalé bruscamente, forzando mi expresión en algo neutral. Diles que estoy en una reunión. Una pausa. Luego. Están haciendo una escena. Por supuesto que lo estaban. Dejé mi taza, empujé mi silla hacia atrás y me dirigí al vestíbulo. En el momento en que crucé las puertas, los vi. Celeste estaba en modo de actuación completo, secándose lágrimas inexistentes con un pañuelo arrugado. Magnus estaba de pie, junto a ella, brazos cruzados, ojos escaneando la habitación como si estuviera buscando pelea. En el segundo que me vio, la cara de Celeste se arrugó. «Mi bebé», gimió lo suficientemente fuerte como para hacer que las cabezas se giraran. «¿Ni siquiera hablarás con tu propia madre?» Me detuve a medio paso, mandíbula apretada. A nuestro alrededor, los empleados susurraban. Algunos sacaron sus teléfonos, grabando como si esto fuera un drama de reality show desarrollándose en tiempo real. Me tragué la bilis que subía por mi garganta. La expresión de Magnus se retorció en una mueca. Te has convertido en una de esas personas, ¿eh? Del tipo que olvida de dónde viene. No me inmuté. Vete. Ahora. Celeste dejó escapar un sollozo ahogado, agarrándose el pecho como si estuviera a punto de colapsar. Te di a luz, Aurora. Te crié, y ahora nos tratas como si no fuéramos nada. Apreté los puños. No eres nada para mí. Un jadeo colectivo recorrió el vestíbulo. Por un momento, hubo silencio. Luego, la cara de Magnus se puso roja. ¿Crees que tu dinero te hace mejor que nosotros? Su voz, ahora fuerte, tenía la clara intención de llamar la atención. Celeste cayó de rodillas. En realidad, cayó de rodillas y comenzó a llorar en sus manos. Todo lo que queríamos era verte, hablar contigo, pero te has vuelto tan cruel. Una ola de murmullos se extendió por la multitud. Algunas personas parecían incómodas, otras entretenidas. Ya había tenido suficiente. Di un paso adelante y bajé la voz a una calma mortal. Si no te vas ahora mismo, haré que seguridad te saque. Magnus dio un paso lento hacia mí, su voz bajó a algo bajo y venenoso. Nos debes, Aurora. Te hicimos quien eres. Los sollozos de Celeste se detuvieron de repente. Levantó la cara. Sus ojos brillaban con algo más frío que el dolor. No puedes borrarnos, cariño. Siempre serás nuestra hija. Exhalé bruscamente y luego me giré hacia el guardia de seguridad que estaba cerca. Escoltarlos afuera. Magnus dejó escapar una risa amarga. Vas a arrepentirte de esto. Celeste se puso de pie, alisándose el vestido como si nada hubiera pasado. Pobrecita, murmuró, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca la oyeran. Demasiado dinero, no suficiente corazón. Vi cómo seguridad los sacaba, sus voces resonando a través de las puertas de vidrio. Debería haber sabido que no habían terminado. Esto era solo el comienzo.
Al día siguiente, recibí una carta de un abogado. Jenny puso el sobre en mi escritorio, frunció el ceño. Esto llegó por courier. Es de un bufete de abogados. No me moví de inmediato. Solo lo miré, una extraña sensación de déjà vu invadiéndome. Otra escalada. Otro intento de arrastrarme de vuelta al lío del que había pasado años escapando lentamente. La recogí, rasgando la parte superior abierta. En el momento en que mis ojos recorrieron las primeras líneas, mi pulso latía con fuerza. Mis padres estaban presentando una demanda legal contra mí, bajo las leyes de responsabilidad filial. Solté una breve risa sin humor. Increíble. En realidad estaban tratando de obligarme, legalmente, a mantenerlos económicamente. Las mismas personas que me habían dejado en una estación de tren a los 16 años, que me habían ignorado durante 2 décadas, ahora exigían que pagara por sus errores. Dejé caer la carta sobre mi escritorio y me pellizqué el puente de la nariz. Jenny rondaba cerca de la puerta. ¿Estás bien? Exhalé por la nariz. Llama a David. Necesito hablar con mi abogado. Ella asintió y desapareció. Minutos después, estaba paseando, con el teléfono de la oficina presionado contra mi oído, mientras la voz tranquila de David llegaba. Bueno, dijo, después de que terminé de leerle la carta. Técnicamente, en algunos estados, podrían tener un caso. Dejé de pasear. ¿Me estás diciendo que pueden abandonarme de niña, pero ahora les debo dinero? Suspiró. Es raro, pero algunos tribunales sostienen este tipo de casos dependiendo de las circunstancias. Texas no tiene leyes estrictas de responsabilidad filial, pero si presionan lo suficiente, aún podrían hacerte la vida un infierno. Presioné una mano contra mi frente. Increíble que esperen que te conformes, dijo David. Que solo les darás lo que quieren, para que no arrastren tu nombre por una batalla judicial interminable. Me reí amargamente. Entonces no me conocen en absoluto. Como si estuviera en CUE, mi teléfono vibró. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Casi lo ignoro. Casi. Pero algo en mí se quebró, y antes de que pudiera detenerme, presioné aceptar. ¿Qué quieres? Mi voz era plana. La voz de Celeste llegó dulce y melosa. Aurora, cariño, solo queremos resolver algo. No tendríamos que hacer esto si tan solo nos ayudarás. Apreté la mandíbula. Ayúdame. Mi voz era fría. ¿Después de lo que me hiciste? Soltó un suspiro dramático, como si yo fuera la irrazonable. Cariño, eso fue hace tanto tiempo. Las peleas, la fama. Los padres cometen errores. Pero seguimos siendo tus padres, y estamos en problemas. Sentí que mi agarre se apretaba alrededor del teléfono. No son mis padres. Perdieron ese derecho, el día que se fueron. Hubo una pausa, entonces su voz se endureció. Si luchas contra nosotros, llevaremos esto hasta los tribunales. ¿De verdad quieres esa vergüenza? Casi me reí de la ironía. Pensaban que podían amenazarme con vergüenza. Sentí que mi ira se cristalizaba en algo afilado, algo irrompible. Pruébame, dije con voz firme, y luego colgué. Me quedé allí un largo momento. Mi latido del corazón se mantuvo firme, no por miedo, sino por rabia. Pensaron que podían quebrarme. No tenían idea de con quién estaban tratando. Luego fueron tras mi negocio. Debería haberlo esperado. Después de la demanda, después del espectáculo en las redes sociales, después de cada intento desesperado de volver a entrar en mi vida. Por supuesto que no se detendrían allí. Pero saber que algo viene no hace que duela menos cuando finalmente golpea. Estaba en mi escritorio, hojeando el papeleo, cuando Jenny llamó y echó un vistazo dentro, su expresión inquieta. Tal vez quieras revisar tu correo electrónico, dijo con cuidado. Levanté una ceja, pero agarré mi teléfono. En el momento en que vi el asunto, mi estómago se retorció, por las acusaciones en tu contra. Hice clic en el correo electrónico para abrirlo. Aurora, espero que esto no sea cierto, pero quería informarte. Hemos recibido varios mensajes anónimos que afirman que tienes un historial de mala conducta financiera, particularmente en los tratos con tu familia. Alegan que robaste dinero, abandonaste tus responsabilidades y tienes un rastro, un registro de engaño. Valoramos nuestra relación profesional, pero dada la naturaleza de estas afirmaciones, necesitamos alguna aclaración. El remitente era uno de nuestros mayores inversores. Me desplacé más abajo, con el pulso acelerado. Adjunto, había capturas de pantalla de correos electrónicos de cuentas falsas, todas repitiendo la misma historia, que les había robado dinero a mis propios padres, que había construido mi empresa con sus sacrificios, que no era más que un mentiroso, un fraude. Exhalé bruscamente y arrojé mi teléfono sobre el escritorio, mis manos apretadas en puños. Jenny rondaba cerca de la puerta. ¿Qué está pasando?
Me obligué a tomar una respiración lenta. Están tratando de destruirme. Su ceño fruncido. ¿Quién? Agarré mi teléfono y comencé a marcar. ¿Quién crees? 15 minutos después, estaba hablando por teléfono con uno de mis socios comerciales. Dudó antes de hablar. Mira, Aurora, no quiero creer esto, pero estos mensajes, hay muchos. ¿Sabes de dónde vienen? Pregunté, voz entrecortada. Silencio. Luego, de mala gana. Algunas de las cuentas fueron rastreadas hasta una IP vinculada a tus padres. Cerré los ojos, agarrando el borde de mi escritorio. Ellos habían cruzado la línea. Durante años habían tratado de manipularme con la culpa. Cuando eso falló, intentaron humillarme públicamente. Y ahora venían por todo lo que había construido. Habían cometido un error. Porque esto era la guerra. Llamé a una reunión de emergencia con mi equipo. Se sentaron frente a mí, sus rostros serios. Uno de ellos se aclaró la garganta. Nuestra recomendación, no te involucres públicamente. Quédate callado. Deja que esto pase. No, dije con firmeza, no me quedaré callada esta vez. Me volví hacia mi computadora portátil. Mis dedos se movían por el teclado mientras redactaba mi propia declaración. Durante años, sufrí a manos de padres manipuladores. Cuando me alejé, lo hice para protegerme. Ahora, después de 20 años, están tratando de destruir mi sustento. No los dejaré. Presioné publicar. Que vengan por mí. Ya no tenía miedo. Horas después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Magnus. Mocosa desagradecida. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato antes de escribir un mensaje final. Si continúas, emprenderé acciones legales. Esta es tu última oportunidad. Presioné enviar. No hubo respuesta. Pero sabía que no se detendrían. Querían guerra. Bien. Les daría una. Al día siguiente, recibí una citación judicial. Jenny entró en mi oficina, pálida, mientras colocaba un sobre grueso en mi escritorio. Es de un bufete de abogados, dijo con cuidado. Ya sabía de quién era. Tomé el sobre y lo abrí con movimientos lentos y deliberados. El texto oficial, en negrita, en la parte superior, confirmó mis sospechas. Magnus y Celeste Holloway contra Aurora. Los motivos, descuidar las responsabilidades filiales bajo la ley estatal. Se me escapó una risa amarga. Así que este fue su último movimiento. Cuando el chantaje emocional, la humillación pública y el sabotaje directo no habían funcionado, recurrieron al sistema legal. Jenny se quedó en la puerta. ¿Qué quieres hacer? Exhalé bruscamente y cogí mi teléfono. Llama a David. Dile que voy en camino. David se sentó frente a mí en su oficina. La demanda se extendía sobre el escritorio de roble pulido entre nosotros. Hojeó las páginas, sacudiendo la cabeza. Tienen un caso débil, dijo, finalmente, sin dejar de buscar. Texas no aplica leyes estrictas de responsabilidad filial. Pero si reciben suficiente publicidad, podría perjudicar tu negocio. Apreté los puños. Entonces lo hacemos público. En nuestros términos. David levantó una ceja. ¿Estás segura de eso? Asentí. Mi decisión ya estaba tomada. He jugado a la defensiva lo suficiente. Es hora de que la gente sepa exactamente quiénes son. Esa noche, elaboré mi declaración. No me contuve. Dije la verdad. Toda la verdad. Sobre mis padres, sobre las lecciones que me impusieron, sobre la noche en que me dejaron en una estación de tren a los 16 y nunca regresaron, sobre cómo reaparecieron solo cuando necesitaban algo. Por la mañana, la publicación se había vuelto viral. La marea cambió casi de inmediato. Los mismos extraños que una vez me habían condenado por ser desagradecida, ahora estaban disgustados por las acciones de mis padres. Los comentarios inundaron, llenos de indignación en mi nombre. Esto es más que cruel. ¿Qué clase de padres abandonan a su propio hijo y luego intentan sacar provecho 20 años después? Les creí al principio, pero ahora se merecen lo que les pase. ¿Demandar a tu propio hijo después de dejarlo sin hogar? Increíble. El cambio en la opinión pública fue rápido. Habían perdido el control de la narrativa. 3 días después, Vivan me llamó. Su voz era tensa, apenas más que un susurro. Lo perdieron todo, Aurora. Me senté en mi auto, mirando el horizonte de la ciudad. Eso es culpa de ellos. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Están diciendo que es tu culpa. Por supuesto que lo están, apreté mi agarre en el volante. No, Vivan, es su culpa. Cada elección que hicieron los trajo aquí. Por una vez, ella no discutió. Una semana después, pasé por la casa de mi infancia,
un cartel de "Se vende en el jardín". El lugar parecía más pequeño de lo que recordaba, casi sin vida. Esperaba sentir alguna sensación de victoria, algún tipo de triunfo, pero todo lo que sentí fue alivio. No necesitaba venganza, no necesitaba validación. Ya no tenían poder sobre mí, y eso fue suficiente. Por primera vez en 20 años, finalmente me sentí libre, sin peso en mis hombros, sin nudos en mi estómago, sin miedo persistente de cuando aparecerían de nuevo, tratando de arrastrarme de vuelta al pasado. Había luchado tanto para escapar. Estaba en casa. Austin, tendido bajo mi balcón, bañado por la luz dorada del atardecer. Una brisa cálida rozó mi piel mientras me sentaba con las piernas dobladas debajo de mí, una copa de vino en la mano. El caos finalmente se había asentado, dejando atrás solo silencio. Pero incluso la paz, parecía, tenía una prueba final. Un golpe en mi puerta destrozó el silencio. Supe, antes incluso de ponerme de pie, quién era. La abrí y encontré a Vivien. Sus ojos, hinchados. Su expresión, agotada. Aurora, su voz se quebró. Por favor. No me moví. No tienen a dónde ir, susurró. Papá bebe más que nunca. Mamá sigue diciendo que solo necesitan una oportunidad más. ¿Siguen siendo nuestros padres? Me aferré al marco de la puerta. Mi corazón pesaba. Ella seguía sin entenderlo. Tomaron su decisión, dije uniformemente. El rostro de Vivien se arrugó. ¿Cómo puede ser tan? ¿Así? ¿Qué? Interrumpí. Frías, lágrimas egoístas, despiadadas, se derramaron sobre sus pestañas. Simplemente no quiero perder a mi hermana por esto. Inhalé bruscamente, mi garganta apretada. No me perdiste, dije en voz baja. Lo hicieron ellos. Vivien dejó escapar un sollozo ahogado. Sus manos temblaban mientras se limpiaba la cara. Solo necesitan... Negué con la cabeza. No soy responsable de arreglar lo que rompieron. Sus hombros se desplomaron. Me tragué el nudo en la garganta y retrocedí. Cuídate, Viv. Luego cerré la puerta. Por primera vez, no me sentí culpable. Una hora después, me senté en mi balcón otra vez, viendo el sol esconderse bajo el horizonte. Durante años, su voz había hecho eco en mi cabeza, moldeando mis elecciones, incluso en su ausencia. La culpa, la vergüenza, los ¿y sí? Pero ahora, solo silencio. Y era hermoso. Saqué mi teléfono y me desplacé por mis contactos hasta que llegué a la tía Marigold, la única familia real que he tenido. Escribí un mensaje. La cena este fin de semana es mi invitación. Su respuesta llegó casi al instante. Finalmente. He estado esperando que preguntes. ¿Mexicano o italiano? Una pequeña sonrisa tocó mis labios. Mexicano. Extra margaritas. Tomé una respiración profunda y luego fui a mi registro de llamadas. Los números de mis padres me miraron como fantasmas, negándose a descansar. Lentamente, golpeé el bloqueo. No más segundas oportunidades. No más manipulaciones. No más culpa. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Ya no estaba corriendo. Era libre. Antes de que terminemos esta historia, déjame dejarte con algo en que pensar. Durante años, cargué con el peso de un pasado que nunca pedí. Dejé que la culpa, la obligación y el miedo a ser visto como desagradecido dictaran mis elecciones. Pero esto es lo que he aprendido. La familia no se trata de sangre. Se trata de quien realmente te apoya. A veces, las personas que deberían amar son las que más nos lastiman. Y cuando eso sucede, tienes dos opciones. Dejar que te defina o dejarlo ir. Alejarte no te hace débil, te hace fuerte. Poner límites no es cruel, es supervivencia. Y elegirte a ti mismo, después de años de que te digan que no importas, eso es liberación. Así que, si alguna vez te han hecho sentir culpable por elegir la paz sobre la toxicidad, déjame decirte esto. No le debes a nadie tu sufrimiento, solo porque comparten tu ADN. Mereces ser libre. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de una relación tóxica, familiar o de otra manera? ¿Cómo te cambió? Deja un 1 en los comentarios si esta historia te resonó, o déjame saber desde dónde lo estás viendo. Y si no te gustó este vídeo, dime por qué. Aprecio todas las perspectivas. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para que nunca te pierdas otra historia poderosa. Tu apoyo significa todo, y no puedo esperar a compartir más contigo pronto. Hasta la próxima, elígete siempre.